Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Soy Mai, una cubana con residencia permanente en México, y hoy nos encontramos en Tehuacán, del estado de Puebla. ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Viviremos la experiencia de un cumpleaños familiar en el pueblo de San Gabriel Chilac. Disfrutaremos de desayuno y comida típica. Conoceremos un museo que puedes visitar si vienes a esta parte de la chula Puebla y mucho más. Así que, si no te quieres perder de nada, te invito a suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Ahora sí, regresemos al video. Lo primero que me sorprende de las festividades en San Gabriel Chilac del estado de Puebla es que, dependiendo de las posibilidades y gustos del festejado, le llevan serenata, como decimos en Cuba. Muy temprano, las mañanitas la cantan los mariachis con todo un repertorio de canciones conocidas del gusto de los cumpleañeros y de sus familiares. Luego primero la chica, después luego Felipe, ¿sale? Pues. ¿Así? ¿Así? Primero que nada, buenos días. Pues, ¿qué decirle, abuelita? Feliz cumpleaños, 80 años, como dice, no se dice fácil. En verdad, siéntase orgullosa de toda la familia que ha construido usted. En la falta de mi abuelito, supongo que también estaría muy feliz de verla tan contenta también. Y como dicen, pues a seguir echando ganas, que todavía le falta ver a varios nietos casados. Yo no. Pues le deseo mucha salud, pues una larga vida más, y pues que siempre esté con nosotros y que tenga mucha salud. Y ya. Abuelita, hoy la quería felicitar mucho por los 80 años que está cumpliendo. ¿Sí cumplió hoy, no? No sé. Bueno. Muchas felicidades, abuelita. Mi abuelito, yo creo que desde el cielo estaría muy contento ahorita en estos días. Ya ve cómo era él, muy contento. Ay, en serio, pero muy contento. Más con usted. Con usted se le veía mucho su sonrisa. Espero que hoy se sienta muy feliz en su día. Y nada, muchas felicidades, abuelita. Te quiero mucho. ¿Tengo música de Cuba? Sí, ¿cuál tienen? ¿Me vas a cantar de Cuba, ¿Alguien más negras? ¿Cuál es esa? La ley del monte. Que ella empiece y ustedes le siguen. Que tú me has echado en el abandono. Miguel Matamoros. Desde 1929, estuvimos con él hace años grabando, ¿sale? En esta ocasión hubo además regalo de ramos de flores para la festejada por sus 80 años de vida, algo que a los cubanos nos encanta. Desde las películas de mariachis que veíamos en la televisión nacional, es la experiencia de escuchar sus canciones. Esos trajes y las tonadas de los mariachis nos hacían sentir más cerca de México. Por ello, no perdí la oportunidad de cantar Lágrimas Negras, un reconocido bolero cubano compuesto por Miguel Matamoros hacia 1929. Como dato, te comparto que el trío Matamoros hacia 1930 fueron los primeros intérpretes de la canción. Cantamos Lágrimas Negras con el acompañamiento de las guitarras al ritmo que añora la nostalgia y enamora del mariachi mexicano. Por temas de derecho de autor, solo podemos reproducir 7 segundos. Lágrimas negras como mi vida. Posteriormente me estrené realizando un peinado de fiesta y así quedó el resultado. Díganme ahí en los comentarios qué les pareció. Lo siguiente que se acostumbra en el pueblo de San Gabriel Chilac es ir a una misa especial para los festejados. Hola mi gente, buenas vibras. Aquí nos encontramos en la parroquia de San Gabriel Arcángel,
que es el patrono del pueblo San Gabriel Chilac de Puebla. Entonces, acompáñame a conocerla. En este canal somos culturosos y por ello te comento que la parroquia de San Gabriel Arcángel fue fundada en 1812, conmemorando el 212 aniversario de la fundación de la iglesia en el año 2024, la cual fue recientemente remodelada. Cuenta con una arquitectura barroca y churrigueresca y entre febrero y marzo celebran la feria patronal Tochihuil, la fiesta de nuestra casa o del pueblo, que en conjunto con el Midiwil o fiesta de los muertos son las tradiciones más representativas del pueblo de San Gabriel Chilac, municipio de habla náhuatl, descendientes de la raza azteca y tolteca. Volviendo al video, la costumbre de las fiestas del pueblo es bailar el vals con los festejados, disfrutar de las comidas, bebidas, brindis y la partida del pastel. A las 2 y a las 3, que no muerda, que no muerda. Claro que sí, ahí estuvo la partida, ¿verdad? Después de una jornada divertida y una noche reparadora, nos tocó disfrutar de este desayuno típico del pueblo de San Gabriel Chilac, las memelitas. Nos encontramos en un pueblo del estado de Puebla que se llama Chilac. Este es un desayuno típico de pueblo. Bueno, en mi caso, estamos desayunando una memelita. Miren cómo es como si fuera masa de maíz que se hace para hacer la tortilla. En este caso, la hacen más pequeñas, le hacen así como los dedos, le incrustan a la pequeña tortilla y le ponen lo que es salsa verde y salsa roja. Yo aquí ya me comí una que tenía salsa roja y esta que tenía salsa verde. Aquí en México me sorprende que se consumen dos tipos de tomates, el tomate verde y el tomate rojo. Al tomate rojo le dicen jitomate y al verde es tomate verde. En Cuba solo tenemos un tomate que consumimos, que es el tomate rojo, y ese tomate no lo consumimos normalmente en salsas. En ocasiones hacemos una que se llama ajiaco, y a esa sí le ponemos el tomate, como le decimos en Cuba, que es aquí el jitomate. Sin embargo, el tomate que consumimos en Cuba se corta en rodajas y se come como ensalada cruda, y algunos le ponen aceite y sal. Y aquí sí me sorprende cómo usan hay diferentes tipos de tomate, el tomate verde, el jitomate, y lo ocupan para hacer salsas, como por ejemplo esta, miren. Miren qué bonito se ve esto. Y no sabe bonito. Yo ya me comí una roja y tengo que decir que es muy, muy rico. Le ponen a esta salsa chile, le ponen el chile serrano. Ustedes van a ver aquí en pantalla cómo es el chile serrano. Algunos le ponen cilantro o culantro, como le decimos en Cuba. Y también, en este caso es nopales, pero es diferente el nopal. Le ponen un chile. Le ponen chiles a este nopal y también cilantro. Y está como si fuera hervido con la cebolla. Y sabe muy, muy rico, de verdad. Vamos a probar este. A este ya tiene queso, ya tiene cebollita, tiene la salsa y tiene el nopal. A ver. Sabe picantito. Lo que es el queso le da un sabor así como un poquito salado, le da más sabor, refuerza el sabor. Y por ejemplo, el nopal hace como el contraste con el picantito. O sea, a mí me gusta mucho porque no lo siento, no está nada grasosa. Mira, esta no tiene grasa, está como asada y eso me gusta porque se siente más sano. Esto se llama papalo. Esto en Cuba no hay. Pápalo, rectifico. Me sorprende mucho probar esto porque es una plantita verde que tú la ves así y se come las hojitas. Se comen las hojitas y lo ves así y no piensas y no sabes de verdad cuántos beneficios tiene esta planta, el pápalo. Estuve investigando y es rica en potasio, en antioxidantes, es antiinflamatorio, es muy, muy sana. Y se puede acompañar con esta memelita. Miren, por ejemplo, este. Esta se llama pipizza. Sabe rico. No tengo ahorita por decirles a qué me sabe. No tengo nada para comparar en este momento, pero sabe rico.
Se puede comer, es una plantita muy noble en el sabor, no tiene un sabor fuerte. La verdad es que me está gustando mucho. De la pipitza también se come la pura hojita. Mire, se le arranca esta hojita y es lo que se come. Y es muy sano. Sirve para limpiar la sangre, para los intestinos, la digestión. Muy, muy bueno, incluso para la médula ósea. La verdad, un desayuno de pueblo típico y la combinación de los carbohidratos. Aquí tenemos el queso, la proteína. La verdad, muy completo y muy rico. Lo recomiendo mucho. Salimos a caminar por el pueblo con destino al mercado y mientras vamos viendo cómo es el ambiente aquí en Chilac, que me recuerda a mi pueblo de Mayarí Holguín, en Cuba, cuentan los testigos que de noche y en la luna veían aparecer a un animal de tamaño mediano, pelo largo y ojos que daban miedo. Al amanecer, encontraban a sus animales ya muertos con solo una marca en el cuello. Ellos le nombraban con el nombre de Nahual, Nahuali. Según las personas que lo han vivido, sus animales aparecen con la marca en el cuello como si solamente les tomara la sangre. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será mito o leyenda? Déjenme saber en los comentarios y cuéntanos si has tenido alguna experiencia con el Nahual. Me sorprende de aquí cómo hay publicidad. Miren, por ejemplo, en las paredes, de bufetes, de lo que se vende. Por ejemplo, aquí dice, se vende esta casa y los números telefónicos, también se vende esta otra. Entonces sí. Y aquí estamos entrando al mercado. Miren, por ejemplo, aquí importante, se prohíbe el paso de motocicletas. Miren todo lo que venden. Aquí el guaje, el pan. Miren qué diferente es el pan. Miren cuánta variedad de pan tienen aquí. ¡Wow! Cuánta variedad de pan. Miren cuántos panes. Cuánta variedad. Miren los diferentes tipos de pescados, de frutas. ¡Wow! Hay tantas cosas aquí en México. Miren, gracias, muy amable. Miren los canastos para hacer el mercado, zapatos, ropa. Sorprende mucho que en un tianguis puedes encontrar, o mercado, como le dicen aquí, puedes encontrar de todo para comer. Miren, carnes. Miren, incluso jarritas para la cocina. Ya taquitos por si no quiere comer. Y pues allá nosotros es diferente, o sea, puedes encontrar cosas de comer, pocos lugares, pero no es así todo en uno. Buenos días, señor. ¿Esto qué es? Perdón, es que me llama mucha atención. Mire, ¿y qué le...? Ensalada. Qué rico. ¿Y qué le pone? Cebolla, chile y cilantro. Ok, muchas gracias. Y este es en caldo, este nomás es salsa. De tomate. Mire, qué rico se ve. Y este me llama mucho la atención. Son tempesquisles, es un árbol grande. Y se le pone guachinango y cilantro. Mire, y ese es saludable o ¿sí? Bien saludable. Todo es natural. Qué rico. ¿Dónde lo cultivan señor? Acá en Bueno, Chilac. hay varios ¿En lugares Chilac? donde Acá y en Ajalpa. Acá en Chilac y en Ajalpan. Ya. Sí, Pero la mayoría es más comercial en Chilac y en Ajalpan es donde más se comercio. Qué rico, qué rico. ¿Y qué es? Es semillitas, son semillitas peladas y se guisan y se les echa chile. Qué rico. Este también es semilla, ¿verdad? Es semillita, ese es con cáscara. ¿Y este? Este también es semilla. Mire. Es colima y ese es turca. Este es turca y este es colima, así se llama. Mire, qué rico. Y todo esto es muy saludable, me imagino. Sí. No, es muy bueno. Todo es natural. Sí, todo es natural. Muchísimas gracias. Muy amables. Hasta luego.
Gracias. ¿Qué es, señor? Se llaman vísperos. Vísperos. Sí, es un dulce. Es dulce, pues. Pero ¿es fruta? Sí, es fruta. Ah, mire. Nada más Wow. que bueno, ahorita yo que entiendo, sus hojas es bueno para el riñón. Ah, es bueno para el riñón. Órale. Ah, mire. ¿Y se come también así? Sí, ¿Se puede comer también así? Este es como si fueran las semillitas. Las semillas. Ajá. Órale. ¿Esto qué es? Este es canario. Chile. Chile, sí. Miren cuánta variedad. Wow. ¿Y este? Calabacita. Calabacita. ¿Este qué También es? es chile. Chile. ¿Cómo se llama este chile? Ese es guachinango rojo. Ah, mira qué bonito. Los rabanitos. Wow, rábano. ¿Y este? Flor de calabaza. Flor de calabaza. Sí. Wow. ¿Y todo esto se puede comer? Sí, todo se come. Ah, mire qué bonito. Este es plátano, ¿verdad? Sí, chiquito. ¿Cómo están? Ah, mire. A 35. Wow, qué bonito. Y cuánta variedad de comida. Muchas gracias, señor. Gracias. Y ya estábamos listos para conocer por primera vez la zona céntrica de la ciudad de Tehuacán, en Puebla. 3 imperdibles aquí son la catedral, el paseo por las atracciones del parque y el palacio municipal. Aquí vemos, es la diócesis de Tehuacán y dice que fue inaugurada en 1962 por mandato del Papa Juan XXIII. Ok. Wow, miren la entrada, qué bonito se ve. Miren esa belleza. Wow. Creo que me dejo. Miren qué lindo. Se está celebrando, voy a hablar un poquito bajito porque se está celebrando una misa. Miren qué belleza de construcción. Wow, está precioso, precioso, precioso. Vamos con las tickets y vamos a empezar nuestro recorrido en el tren. 20 minutos después. Esto es algo típico de aquí de Tehuacán, ¿verdad? Sí, los muéganos. Muéganos. Aquí está la fábrica. Ah, mire. ¿Es como un dulce con...? Es un dulce típico. Ah, ya. ¿Y qué contiene el dulce? La galleta está bañada de miel con piloncillo. Es una galleta que está hecha de harina de trigo. Ok. Tenemos de amaranto, de linaza, de ajonjolí. También tenemos de arándano y de chocolate o la presentación mini. Ah, ok. 6 pesos. 6 pesos. El mini y el grande en 10. En 10 cada uno, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Ahorita pasamos. Muy amable. Qué lindo. ¿Y esto qué será? ¿Qué es, mi amor, aquí? El Palacio de Gobierno. Ah, mira qué bonito, todos murales. Mira cómo tienen todos los adornos. Qué bonito. Ay, mira. Está lleno de tapas para reciclar. Qué bonita idea. Mira, mi amor, tiene lleno de tapas. De tapas grandes para incentivar el reciclaje. Mire qué bonito, cuánto arte hay aquí en México. Mire qué bonito. Es arte, México es arte en las calles, en su gente. Qué bonito, está precioso. Miren el trabajo que se hace en las paredes. ¡Wow! Aquí nos encontramos en la entrada del Museo del Agua. Me sorprende cómo se ven los nopales. Miren cómo hay nopales en todos lados. Y este ambiente así un poco campestre, así a mí me encanta, porque yo nací en un pueblo y así, y pues este ambiente relajante me encanta, me fascina. Y bueno, ahora vamos a hacer
la entrada al Museo del Agua. No conozco, no tengo ni idea por qué le dicen así, pero acompáñame a descubrirlo. Nos encontramos con el reglamento del Museo del Agua, bueno, para que se sepa qué es lo que se puede hacer y lo que no. Vamos a leerlo cuidadosamente. Y algo que me gusta mucho de aquí y que en Cuba no tenemos la cultura es que se clasifica la basura. Orgánico, vidrio, papel y cartón, metal. Eso me parece muy bien porque, bueno, nos concientiza del reciclaje. Me sorprende y a la vez es una costumbre que me encanta y que creo que es muy necesaria, sobre todo en estos tiempos. Aquí estamos con un sol, creo, de 30 grados, un poco más. Nos encontramos en el Museo del Agua de San Gabriel Chilac y va a ser mi primera vez recorriendo este museo. Así que, si estás listo, yo ya estoy lista, acompáñanos. Primero que debemos hacer es registrarnos cuando lleguemos. ¿Por qué se llama Museo del Agua? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio. Les voy a acompañar en este recorrido en el Museo del Agua, Agua para Siempre. Abordamos la problemática de la escasez de agua. Bueno, en nuestro país, ahí va un dato, en nuestro país este museo fue el primero a nivel nacional en abordar esta temática acerca de la escasez de agua. Actualmente hay muchos museos del agua, muy interesantes todos en nuestro país, y este es el Museo del Agua, Agua para Siempre, ¿vale? Wow. Bien, entonces estamos ubicados en una región justamente semiárida, estamos aquí cerca de lo que conocemos como la Mixteca poblana y oaxaqueña, en donde pues esta escasez de agua es justamente la problemática o una de las problemáticas principales. Esto está interesante, está muy educativo. Me sorprende mucho porque en Cuba no tenemos museos así y la verdad es que me parece muy buena idea y muy productivo e importante que México se tome el agua en serio, porque estamos hablando que se nos está agotando el agua. Y qué bonita idea, qué genial. ¿Qué estamos viendo aquí? Muy bien. El programa Agua para Siempre, que es el programa que pues beneficia a diferentes localidades, siempre se basa a partir del concepto de cuenca. Todo parte a través de este concepto. Lo que vemos en esta maqueta es el ejemplo de una escala muy pequeña de una cuenca. ¿Cómo se define una cuenca? Bueno, la cuenca, digamos, está delimitada por elevaciones, como las que se pueden apreciar aquí. Pueden ser montañas, cerros, volcanes inclusive. Todas delimitan esta cuenca. ¿Cómo podemos entender una cuenca? Es la zona en la que naturalmente se almacena el agua, ¿no? Ahora, por los escurrimientos. Siempre tiene una salida, que puede ser un río, que poco a poco va tomando mayor forma y un mayor caudal. Y bueno, hay muchas poblaciones, de hecho todas las personas somos parte de una cuenca, formamos parte de una cuenca. Y en esta cuenca están las poblaciones, ¿sí?, compartiendo este mismo espacio. Por tanto, el agua, de igual forma, es un recurso que debería o debe compartirse. Tenemos acá muy cerca de San Gabriel, como unos 15 minutos, por mucho 20 en transporte, tenemos a Tehuacán. Entonces aquí como tales, en esta sala se relata la historia del maíz y del amaranto. Entonces vamos a ver aquí cómo es que surge el maíz que es muy típico de México, al igual que el amaranto y el frijol. Miren los tipos de maíz mexicano. Esto me sorprende muchísimo, mi gente. La verdad es que en Cuba no hay tanta variedad de maíz. Nosotros solo conocemos el amarillo. Y miren, en México, el único que tenemos es el amarillo con el que hacemos el tamal. Y bueno, aquí miren. Y aquí se le dice elote. No. Me gusta mucho cómo aquí dice que es una rueca para la elaboración de cuerdas de ixtle. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el ixtle es una palabra en náhuatl y hace referencia a este material que es para fabricar una cuerda, por ejemplo. Se usa para fabricar diferentes materiales, pero bueno, esto deriva del maguey, de la planta del maguey. Entonces son, digamos, las fibras de las pencas del maguey que pues se realizan
En tiempos antiguos se utilizaba una rueca como esta que se ve aquí para elaborar precisamente las cuerdas de isle como tal. Esto es por separado. Este es algo que se conoce como xiquimatla. ¿Y para qué lo usan? Se utilizaba para desasolvar los jagüeyes. El jagüey, que es una excavación extensa para almacenar agua. Y pues, naturalmente, ¿y ahí se podía almacenar agua? No, más bien el jagüey se asolva, es decir, se llena de tierra, de lodos, y esto se empleaba para desasolvar, es decir, para sacar todo el sol. Exactamente. Wow, miren qué interesante. Qué bonito. Wow, miren. ¿Qué material es este que estamos viendo? Es palma. Igual de una palma que existe por aquí en la región de la Mixteca. Miren qué bonito. Todavía en muchos lugares, en muchas zonas, se emplea para justamente construir techos, para hacer techados. Miren, y qué bonito. Colocados de una forma tal que pues no entra. ¿En las casas todavía se puede utilizar para los techos? Miren, qué bonito. En Cuba le decimos a esto guano. Pero miren, qué bonito. Me ha gustado mucho. Miren cómo se ve la representación ahí, incluso de me imagino que es una cocina rústica, ¿verdad? Sí. Donde actualmente todavía habrán familias que utilizan este método para cocinar. También se ve ahí, es un metate. ¿Es para moler? Así es, para moler granos. Miren, qué bonito. Nosotros no usamos esto en Cuba y me sorprende mucho cómo aquí hay tanta variedad de cosas para preparar las comidas que nosotros en Cuba no conocemos. Qué bonito, me ha impresionado mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos enfrente? Esto podríamos llamarlo un filtro, es un filtro para agua, para filtrar agua. Está hecho de una piedra volcánica. Lo que tiene cierta porosidad. Al depositar agua, naturalmente se empieza a filtrar. Y pues por la parte de abajo podemos colocar un utensilio para obtener el agua ya filtrada. ¡Wow! Es un filtro. Así es un filtro. Miren, qué bonito. De piedra volcánica. De piedra volcánica, excelente. Gracias. Aquí tenemos otro filtro. Miren lo que les decía. Los diferentes tipos de maíz. ¡Wow! Miren, yo tengo que tocarlo porque de verdad es algo que... En Cuba tenemos algo así, miren, esto. Lo molemos en un molinito y es con lo que obtenemos el tamal o hallaca, que le decimos tamal en Holguín y en regiones como Santiago de Cuba le dicen hallaca. Miren, algo así, algo como esto, e incluso como esto cuando está más macizo. Este es el tierno, este es el macizo para nosotros. Pero miren wow, interesante. Miren cuánta variedad de maíz, que aquí le dicen elote, nosotros le decimos maíz, pero miren cuántos hay. Miren tiene de 2 tipos, 2 colores. ¡Wow! ¡Qué interesante, de verdad! Como dato, ahora que me ¡qué bonito! El elote y el maíz. Le llamamos elote cuando está tierno. Es decir, este es un fruto, ¿no? El fruto de la planta del maíz, lógicamente. Cuando está tierno y lo podemos comer directamente el grano, es un elote. Cuando se seca, como es el caso de estas que tenemos aquí, esto es una mazorca. O ya podemos considerar maíz, ¿no? A todo este grano que obtenemos. Miren, fíjense, son cosas diferentes. Exacto, entonces el elote es tierno. Así es. Wow, y el maíz ya es cuando ya está más macizo. Exacto. Miren esto, parece un rojo oscuro, pero de repente lo miras y está como negro. Entonces, este está rojo oscuro de 2 colores y este está como negro. Y se come, Chequen el dato, todos estos maíz son comestibles. ¿Para esto de qué está hecho? Es barro. Esa olla es de barro, igual que el otro jarroncito. Es un barro que se realiza también en la región, que es un barro bruñido, como se conoce, es una técnica distinta al barro que comúnmente conocemos, y pues data de mucho tiempo atrás también este conocimiento, ¿sí? Y es lo que tenemos aquí exhibido también, es del propio de la región. Perfecto. Esto, la verdad es que estoy sorprendida. ¿Cuánto ingenio tienen aquí en México? ¿Cómo hacen cosas tan maravillosas? ¿Qué legado tan bonito? ¿Qué estamos viendo aquí? Esto se conoce como olotera. Vamos a decir por qué olotera. Bueno, vamos a tomar esta que se ve de este lado, que tiene mayor proporción.
Esto se conoce como olote. Cada una de estas piezas son olotes, ¿sí? Y si puede percatarse, si se puede dar cuenta, estos olotes es lo que queda después de quitar el maíz de la mazorca. Entonces, nosotros le decimos mazorca. exacto. Entonces, la mazorca que acabamos de ver, que está llena de maíces, al momento de desgranarle, es decir, de quitarle los granos, nos queda el olote. En este caso, las oloteras son un conjunto de olotes, ¿no? Que están sujetos, están amarrados, y pues sirve para desgranar. No sé si se lo puede imaginar, pero vamos a hacer una pequeña demostración, ¿no? Bueno, no tenemos una mazorca en este punto, pero vamos a imaginarnos que es la mazorca. No, vamos a hacerlo mejor. Bueno, vamos a decir que tenemos la mazorca, ¿no? Necesitamos desgranar, es decir, eliminar todos los granos, y para eso se emplea una de estas oloteras, ¿sí? En algunos lugares. ¿Con qué finalidad? Pues de que nos permita desgranarle, es decir, le vamos a hacer con fuerza vamos a hacer este movimiento con fuerza para desprender todo el maíz de esta mazorca. Wow, miren, sí se desprende, sí, wow, interesante. La verdad es que no sabía que esto se podía hacer. Chequen qué ingenio, qué arte tienen aquí en México. La verdad es que esto es música para los oídos, la verdad. Es música, es arte. Lo que vamos descubriendo aquí en México es un gran país. La verdad, estoy fascinada con México. Muy bonito. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Esto es un tostador, digamos. Es un tostador de amaranto, ¿sí? Casero, por así decirlo, ¿no? En donde se deposita la semilla de amaranto para poder tostarlo. Entonces se gira para poder moverlo, ¿sí? Para obtener un buen tostado de amaranto, conectado obviamente a un tanque de gas para poder crear, digamos, el cereal de amaranto, que explote. Es como las palomitas de maíz. La semilla de amaranto explota y entonces se puede consumir fácilmente. Lo que estamos descubriendo es que este lugar tiene un servicio de restaurante que funciona hasta las 3:30 de la tarde, y fíjense, algo impresionante y que me agrada mucho, para que ustedes sepan, es uno de los museos en México que elabora un lunes y festivo, entonces sí pueden venir a disfrutarlo, y miren las opciones que tenemos aquí, todo muy sano, todo se ve muy rico. Más adelante vemos que vamos a probar. ¿Cuánto tiempo tiene de fundado el museo? Aproximadamente tenemos 19 a 20 años ya funcionando. Perfecto. Pues muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo este lugar. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ángeles Lavallera. Muchas gracias, Ángeles. Usted es la persona que recibe a los visitantes. ¿Qué puesto tiene aquí en el museo? Pues yo estoy en la coordinación de todo el museo. Y también estamos pues recibiendo a las personas en la tienda del museo. Citas hermosas podemos ver acá. ¿Cuántos recuerditos? Por si quieres llevarte tu recuerdito de acá del museo. Miren qué bonito. Ajá. Y los precios están súper, bueno, a mi modo de ver, súper bien. Miren qué bonitos. Es algo también que me encanta de México. Miren cómo tienen aquí. Qué bonito. Muy típicos de acá, de todo lo que hemos visto del museo. Aquí podemos ver diferentes opciones con el amaranto. Miren qué bonito. Bonitos recuerdos tenemos acá. Están increíbles los precios. O sea, estamos hablando de la tacita 50, el portavasos 20 y el dulcecito también 10 pesitos, o sea, que por 80 pesitos te llevas 3 recuerditos de este hermoso lugar. Y pues estamos abiertos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, horario corrido, y pueden visitarnos cuando gusten. El servicio de restaurantes hasta las 3:30 de la tarde, y pues trabajamos todos los días, a excepción de 24 de diciembre y 1 de enero. Todos los días nos encuentran abiertos. Y ya nos estaba dando hambre y fuimos a degustar una comida casera de pueblo. Aquí tenemos un platillo que son frijoles,
pero son muy diferentes a como los comemos en Cuba. En Cuba nosotros al frijol le echamos una patita de puerco o le echamos los domplines, que son unas bolitas de masa de harina. Pero aquí en el pueblo de Chilac se tiene una manera muy diferente de comer el frijol. Esta bolita que está aquí se llama tempesquisle. Es algo que cultivan en la sierra y es muy nutritivo y muy saludable. Aquí se le combina con el frijol y estas son patitas de chivo. Miren qué rico se ve esto. Vamos a probar. Esto es unas enchiladas, pero las hacen diferente aquí en el pueblo. Con su quesito la puedes acompañar y le ponen chile miahuateco, que es un chile muy típico de aquí del pueblo de San Gabriel Chilac, en el estado de Puebla. Y se hacen asados y se lo ponen a la tortilla. Por ejemplo, ahorita lo vamos a probar con quesito. Voy a doblar la tortilla, a ver, para poderla degustar. Miren cómo queda el dobladillo. Y vamos a probar esto con el frijolito y el tempesquisle. A ver cómo sabe. Vendieron la casa. Pregunté por todos lados. Las enchiladas están un poquito picositas, pero sabe rico incluso para mí, en este caso que soy cubana y no estoy acostumbrada al picante. Sabe rico, no pica mucho, o sea, es un picantito rico que lo puedes disfrutar, no es algo que esté muy fuerte. Y vamos a ver. Y este frijolito está muy sabroso. El tempesquisle le da otro sabor. Le da un sabor así como un saborcito. No tengo nada ahorita para compararles porque no existe algo en Cuba que haya probado que se asemeje a esto. Pero es un sabor rico, o sea, se le siente el saborcito de que ya le pusieron la patita de chivo. Sabe muy rico. Entonces, si vienen aquí al pueblo de San Gabriel Chilac, este es un platillo, estos frijolitos así, con patita de chivo y tempesquisle y estas enchiladitas de chile miahuateco, son una muy buena opción que puedes disfrutar si vienes aquí a San Gabriel Chilac. Un dulcecito que es de tejocote, es algo que en Cuba tampoco existe. Nosotros lo vemos, a mí me parece una guayaba. Pero no, es una fruta completamente diferente y está con un dulce. Provechito por ustedes. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado y no olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Con esta luna les decimos hasta un próximo video, buena vibra mi gente y chao pecao.